Bien, vamos a hacer un reforzamiento hoy día, principalmente referido a la ortografía. Primero nos vamos a preguntar personalmente estas preguntas. Así que cada uno, por favor, la reflexiona a partir de su propia experiencia. ¿Cuáles son tus fortalezas en cuanto a la ortografía? ¿Qué estrategias te han servido para mejorarla? ¿Qué palabras con frecuencia te generan dudas ortográficas? ¿Puedes reconocer algún problema frecuente? Si es así, regístralo, para que puedas centrar tu atención en aquellos puntos de este material que mejor se ajustan a tus necesidades. Ten en cuenta lo que sabes y lo que necesitas saber antes de leer lo que sigue en este recurso. Lo importante entonces es que si nosotros queremos expresar por medio de la escritura con solidez nuestro razonamiento, tenemos que dar el paso lógico que significa expresar nuestras ideas. ¿Para qué? Para que impacten a la persona que los recibe. Una de las maneras más certeras de impactar es escribiendo bien. Es una de las maneras de darnos a conocer, de darnos a comprender. Si muchas veces nos cuesta darnos a comprender oralmente, con mayor razón va a costar darnos a entender de manera escrita, porque esto involucra muchos procesos, esto involucra adquirir muchas competencias y manejar muchas reglas. Una especie de ayuda muy fácil tiene que ver con que nosotros activemos el corrector automático de Word. De ahí nos va a indicar las palabras en las cuales hemos errado, como también el sentido de las palabras. Nos va a indicar con rojo los errores, nos va a indicar con verde las incongruencias, por ejemplo, de género. Por ejemplo, si escribimos una palabra masculina y le ponemos el complemento en femenino, ¿ya? O por ejemplo, si escribimos una palabra en plural, la que el complemento en singular. Entonces tenemos que tener atención porque de ese modo va perdiendo valor nuestro escrito. He detectado algunos errores frecuentes, ¿ya? El primer error frecuente es no diferenciar el a de la proposición del a, el verbo, ¿ya? El a es parte del verbo haber. Por lo tanto, siempre que sea posible reemplazar a por haber, se trata de un a. Por ejemplo, es evidente que ha cambiado, de haber cambiado. También se puede reconocer esta diferencia porque el a, o podríamos decir ja, siempre irá al lado de un participio, los terminados en ado y do. Por ejemplo, él ha sido muy bueno conmigo. El niño ha cumplido su meta. 2. Otro error es el has, ¿ya? El has es la segunda persona del singular, del presente indicativo del verbo haber. Nuevamente, ¿se fijan? El verbo haber. Ya lo tenemos en el a. A, ahora en el has. Yo he, tú o vosotros has, el a. Nosotros hemos, vosotros sabéis, ellos han. ¿Se fijado que esto, aunque parezca muy extraño, es muy común en nuestra forma de redactar? Tenemos dudas más que nada. Lo importante es que ahora, después de este curso, nos planteemos la duda. Por último, ya no vamos a llegar a escribir. Vamos a suscitar un pensamiento y decir, ¿estará bien o estará mal? Y el tercer as es un as
tiene que ver con un imperativo, un verbo imperativo. Un imperativo siempre es una orden. Haz lo que te digo. Haz lo que tengas que hacer. Entonces, ahí ya hemos distinguido el a, el as, del as. Otras palabras también que nos pueden inducir a error son aquellas palabras homónimas. Homo significa igual. Entonces, hay palabras que se pronuncian o se escriben igual, ¿ya? Esto algunas veces nos puede ocasionar confusiones. Por ejemplo, desecho es deshacer, ¿cierto? Comida hecha, amistad deshecha, se deshizo. Es distinto al desecho, ¿no? Como un desecho y lo boto, eso es desperdicio. ¿Ya? Desecho a desecho. Honda, profunda, con H, igual como el auto, onda profunda, es distinta de la onda que se genera cuando yo tiro una piedra al lago, donde se generan ondas. Esa onda es sin H, de ondulación. Y así un sinnúmero de palabras. Por ejemplo, haré, de arar. Esto tiene que ver más con una cultura campesina, pero hay que tenerlo en cuenta porque hay un haré con H. Yo haré. Además, esta palabra como es aguda y termina en E, lleva tilde. Eso es lo que yo a algunos le he escrito. La tilde. ¿Ya? La tilde del haré. ¿Ya? Igual como el hecho, el hecho. El hecho de echar, de hecho, el distinto del hecho, los hechos que ocurrieron, ¿m? O las cosas que, el hecho que ocurrió. ¿Ya? Lo mismo, este es un clásico de los errores ortográficos. El tubo, el cilindro, el tubo de tener, el tubo, dijo. La valla y la valla. Valla, la cerca, doble L, valla. Distinto al ir, el vaya de ir. Yo, por ejemplo, cuando escribo vaya, me pongo a pensar voy, vaya. Solamente que el voy es B corta o V o Y. Y vaya, B corta, A. Y, A. Azar, casualidad, distinto del azar, la carne. Los 100 pesos, distinto de las 100, que es parte de la cabeza. El as, a ver, el as manojo, la habría, distinto del habría de haber. Se fija que hay muchas palabras del verbo hacer y del verbo haber que nos pueden llevar a confusión. Votar, de botar la basura, distinto del voto, del votar del sufragio, cuando vamos a votar. Todas las palabras en la lengua, todas las palabras se acentúan vocalmente. Todas las palabras. Sin embargo, hay algunas que llevan tilde o acento gráfico. Eso lo tenemos que tener bien claro. Entonces, todas las palabras llevan acento, pero no todas las palabras llevan acento gráfico. Por ejemplo, cena, el acento recae sobre la primera sílaba, C, pero no tiene tilde. ¿Por qué será? ¿Alguien lo sabe? ¿Alumnos? ¿Alguien sabe? ¿Alguna regla? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, ámbar tiene acento que recae sobre la primera sílaba. Además tiene tilde porque es grave. Ollana termina en ere. Luego veremos esta regla. Entonces, para que las palabras lleven
tilde o acento gráfico, yo les pido mucho, hay palabras que son agudas, siempre van a llevar tilde las terminadas en vocales A, E, I, O, U, N o S. Siempre esa es la regla. A, E, I, O, U, N o S. Si una palabra se acentúa en la última letra, es aguda. Por ejemplo, papá. No se nos olvide, eso es desde pequeñito que nos enseñan. Papá, mamá, mamás, papás, maní, león. ¿Se fijan? Todas terminan en N, S o vocal. Hay palabras que son llanas o graves. Las palabras graves se acentúan cuando terminan en consonante que no sea N, S ni vocal. Por lo tanto, se aplica la regla al revés. Las graves. Por ejemplo, trébol lleva tilde porque termina en L. Mármol lleva tilde porque termina en L. Árbol, tilde. Ángel. Pero sin embargo, casco se acentúa en el cas, no lleva tilde porque termina en vocal. Tipo lleva acento en la T, I, pero no lleva tilde porque termina en vocal. Lo mismo, sangre, menos. Entonces, recuerden, N, S, vocal se acentúan si son agudas. N, S, vocal no se acentúan si son graves. Las palabras esdrújulas y sobredrújulas todas deben llevar acento. Entonces tienen que ir. Cuando ustedes saben que hay palabras que se acentúan en la última sílaba, por ejemplo, plátano, ¿no es cierto? Lleva acento. Es muy fácil distinguirla. América, estúpido, murciélago, esdrújula. Siempre estas palabras llevan tilde, no se les olvide. Esto es un leve recordatorio. También hay palabras que con frecuencia inducen a errores de ortografía central. ¿Ah? Igual como las primeras que describimos, aquí hay unas que llevan tilde, pero de acuerdo al verbo en el que está conjugado. El tiempo verbal. Presente, primera persona. Yo saco, ¿se fijan? Saco, yo saco la basura. Es distinto, sacó la basura. Entonces, es distinto el mismo saco, es distinto el presente primera persona a pasado tercera persona. Por ejemplo, yo, tú, él sacó. Yo, redacto. Él, redacto. Escucho, sí, yo escucho. Él escuchó. ¿Se fijan? Igual que las siguientes palabras. En futuro, ejecutará. Él ejecutará un ejercicio. Es distinto a ese presente subjuntivo que dice ejecutara. Ojalá él ejecutara. Algunas fórmulas rápidas. Las palabras terminadas en ción. Estas son agudas, porque terminan en N. Por lo tanto, llevan todas tilde. Contratación, terminación, conjugación. No se nos olvide. Las que terminan en ría, establecería, concluiría, se recomendaría. Uno poco a poco estas fórmulas las va integrando en la medida que va escribiendo. ¿Ya? Verbos agudos terminados en vocal. Provoqué, otorgué, negocié. ¿Se fijan? Uno va adquiriendo esta tendencia a ir colocando los tildes. Como les dije, las esdrújulas, acentuadas en la antepenúltima sílaba, las reconocemos porque después de la sílaba acentuada le siguen dos sílabas. En IM, robótica. Otras palabras que inducen al error son el cómo y el cómo, ¿ya? El cómo sin acento
se refiere a una comparación. Por ejemplo, ella es como un libro cerrado, o ella es como el viento. Cambio distinto. Como, con acento, se refiere a un modo de darse, es decir, de qué manera, de qué modo. Tiene que tener una distinción, el cómo, el solo antes se dividía en solo con tilde y solo sin tilde. En cambio ahora ya se quitó la tilde del solo. Así que lo pueden usar en las dos acepciones que se puede ocupar. Otras palabras clásicas son el por qué y por qué. ¿Ya? Entonces, si hay un error, eso nos lleva. El ¿por qué me has hecho esto? Entonces, esto es muy importante. Nosotros hoy día hemos adquirido un vicio, especialmente los que ocupan un iPhone, porque como viene solamente el signo de interrogación final, no olvida ponerle el primero. Entonces siempre cuando nosotros ponemos una pregunta, tienen que ir los dos signos, tanto el de inicio como el de cierre. Lo mismo en la exclamación. Entonces sería, ¿por qué me has dicho esto? Es ¿por qué? El otro, ¿por qué? Junto y sin acento. Se utiliza como causa. Esto ocurre porque no hemos podido verlo antes. El ¿por qué? Junto y con acento. Se utiliza también como causa, pero es un sustantivo. Y se usa precedido de un determinante como él. No entiendo el por qué de lo que hizo. No entiendo la causa, no entiendo el porqué de las cosas. Aquí también hay otros monosílabos que solo llevan tilde cuando se trata de palabras diferentes, pero se escriben igual. En estos casos se utiliza una tilde que las distinga, tildación diacrítica. A continuación se presentan algunos ejemplos. Vamos a ver solamente algunos. Ustedes revisan el material. Descripción. Proposición de. Hace pajaritos de papel, que es distinto al de el verbo dar. De recuerdos a su hija de mi parte. El artículo, el artículo, ¿no es cierto? El problema está resuelto. El problema está resuelto. Es distinto del pronombre personal, él. Él se hace responsable. O el señor. O cuando tú quieres reemplazar el nombre de una persona por él, en vez de decir Juan escribió, él escribió, con tilde. Esta es una de las que más lleva a confusión, la conjunción adversativa más. He corregido varios de esos, que es distinto del adverbio de cantidad más. El más de cantidad siempre lleva tilde, más. Es aguda. Tu auto es más rápido que el mío. Ponme más azúcar en el café. Esa lleva tilde. Y la conjunción adversativa más, que es distinta. Lo sabía, más no dijo nada. Y uno siempre tiene que, antes de ese más, como conjunción, pone una coma. Otro adjetivo, el adjetivo posesivo mi. Andrés es mi amigo. Distinto, dámelo a mí. A mí. Me prometí a mí misma no volver a hacerlo. A mí misma. Entonces una es el mi, el pronombre personal, y el otro es el adjetivo posesivo. Mi auto, mi amigo, mi casa. Así hay otras, por ejemplo, el sé, saber, ¿no es cierto? El sé de saber y el sé de pronombre, se casaron. La conjunción sí. Sí, el sí, sí, estoy preparado. Otro elemento sumamente importante que nos puede ayudar en esto es saber distinguir las mayúsculas. Yo ya le he dicho a algunos estudiantes, no solamente a ustedes, existe un vicio de llegar y escribir con mayúsculas. Y algunas personas, no sé dónde escribir, escucharon algunas reglas, como que dicen, si escribo con mayúscula, no tengo que poner tildes. No, hay que poner tildes.
pero es mucho más agradable para el lector leer un texto, un libro, que tenga las letras mayúsculas cuando corresponden y las minúsculas cuando corresponden. Las mayúsculas al inicio del texto, las mayúsculas al inicio en el título. Las mayúsculas, por ejemplo, en los títulos, el Papa, el primer ministro, el presidente, el duque. ¿Ah? Los nombres de entidad, los nombres de personas, chiquillos. ¿Ah? Varios me han escrito, Juan Pablo Ortega Moraga, todo con minúscula, cuando todos mis nombres y mis apellidos son propios. A todos nos gusta que nuestro nombre lo escriban con mayúscula cuando corresponde. Lo mismo que el nombre de este país. ¿Ya? Está bien que de repente el país sea chico o sea pobre, pero no escribamos Chile con minúscula. Por ejemplo, algunas instituciones, ejército, universidad, Estado, gobiernos, centro de formación técnica, técnico en prevención y rehabilitación de adicciones, todo con mayúsculas al inicio. Hasta los tiempos, las edades de la historia, la edad de oro, la Revolución Francesa, el Renacimiento, los nombres de los 4 puntos cardinales, también, los nombres de las zonas geográficas, el mundo, el occidente, el Medio Oriente, Oriente Medio, Hispanoamérica, Norteamérica. Ahora les voy a compartir algunas instrucciones sobre la evaluación sumativa 2. Esta evaluación consiste en la elaboración de un texto escrito, el cual explique el motivo por el cual está estudiando su carrera. Algunas consideraciones. El trabajo es de autoría propia, de carácter individual. No puede utilizarse un trabajo hecho por otra persona, ni referencias de autor. Se considerará plagio si se encontraran características de este tipo. ¿Mm? El trabajo debe tener una estructura formal. Introducción, desarrollo, conclusión o cierre. El texto elaborado tiene que señalar un público objetivo al cual está dirigido, por lo cual el lenguaje debe ser adaptado a dicho propósito. Por ejemplo, si es dirigido a otros compañeros, será de una manera más coloquial. Si es dirigido a los docentes, jefes de carrera, debe ser de manera formal. Aspectos formales del trabajo. El texto tiene como extensión 1 hoja y media mínimo, 2 hojas máximo. Recuerde que si realiza el trabajo de forma manuscrita, la letra debe ser clara y legible. En el caso de un texto en formato electrónico, utilice la fuente de letra Arial, Times New Roman o Calibri, tamaño 12, espaciado simple. Justificado, por supuesto, debe utilizar correctamente la ortografía acentual, puntual, el uso de mayúsculas, ya que esto lo hemos abordado en los módulos 4 y 5. Aquí está la rúbrica del trabajo. Plazo de entrega 5 de julio. Es el único trabajo que tenemos para esta semana. Ahora voy a compartir. A ver. Ya. Miren. ¿Me escuchan, alumnos? ¿Pueden participar? Sí, lo escuchamos. Entonces, miren, acá hay un ejemplo de texto con introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, párrafo 1. Vayan ahí asimilando. Párrafo 1. Miren, en el presente trabajo, un ejemplo, en el presente trabajo, presentaremos una revisión rápida sobre los últimos avances en los formatos de comunicación a través de Internet y su nueva configuración como medio de comunicación global.
Entonces ahí, un pincelazo de lo que viene en el desarrollo. Párrafo 2, desarrollo. Entonces aquí ya el autor va a explayarse, dice, hasta hace unos pocos años, los servicios de Internet tuvieron un crecimiento dinámico. Sin embargo, los servicios eran relativamente estáticos. Una persona creaba un blog y sus amigos y otras personas leían con interés lo que publicitaba. Una institución cultural o gubernamental publicaba la información, la cual se actualizaba siguiendo las sugerencias de los usuarios, pero dentro de un esquema estático y jerárquico. Similar a los medios de comunicación tradicionales, tales como la radio y la televisión, donde es el difusor del medio quien decide qué se publica y qué no. Esto es el concepto de la web 1.0. La generalización de las redes sociales como el Facebook y Twitter, las posibilidades de comentar publicaciones y libertad de los usuarios para elegir y corregir contenidos como Wikipedia, han cambiado la perspectiva estática de la comunicación en Internet, haciéndola un medio más social y de mayor interacción entre los creadores de contenidos y los usuarios. Esto es la web 2.0. Párrafo 3. Seguimos en el desarrollo. En la actualidad, estamos al final de una interacción entre usuarios y creadores de contenido, ya que esta relación ha evolucionado. La creación de aplicaciones inteligentes que predicen las preferencias de los usuarios, sistemas operativos con mayor interactividad, dispositivos móviles que prácticamente permiten una conexión permanente, comienzan a configurar el siguiente peldaño en esta evolución comunicativa, la web 3.0. Conclusión. Estamos en un punto intermedio en la evolución de Internet. La conectividad permanente para muchos ya es una realidad. La reducción de costos de los servicios, así como el considerar Internet como un derecho humano, acercan la idea de la web 3.0 a una realidad. Eso es lo que debe contener más o menos su trabajo, una introducción, unos párrafos de desarrollo y un párrafo de conclusión. Profesor, Sí, señor. consulta, en esta A ver. introducción que usted sale ahí, la que sale lo que usted leyó, es más que nada como una presentación, la hace súper rápida, porque tenía entendido que una introducción igual es una manera de introducir el texto del desarrollo, pero de otra manera. Pero aquí solamente lo presenta, igual es válido, ¿cierto? Sí, es válido, solamente, mira, es que aquí, como el texto es tan pequeño, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que les pido? Les pido que generalmente cuando uno se larga a escribir, ¿ya? Cuando se larga, construyan primero, primero piensen, ¿a quién voy a escribir? Por eso es importante el público, ¿a quién le escribo? Entonces, le voy a escribir al profesor, le voy a escribir a la profesora Jimena, la jefa de carrera, le voy a escribir a un compañero, o le voy a escribir a un grupo de personas en el Ministerio de... en su caso, ¿en qué ministerio está? ¿En el Ministerio de Salud o en el Ministerio de Desarrollo Social? Por Ministerio ejemplo. del Interior. Entonces, a lo mejor le quieren escribir al subsecretario del Interior. ¿Ya? Tiene una idea para la prevención de la drogadicción. Entonces, depende de quién ustedes les quieren escribir. En este caso, el tema que ustedes tienen que desarrollar es un tema muy sensible y merece todo el respeto posible. En este caso, tienen que desarrollar una motivación, la motivación intrínseca, íntima, que los llevó a estudiar esta vocación, en el fondo, porque más que una carrera es una vocación. ¿Ya? ¿Qué es lo que los llevó a ustedes a estudiar esta carrera? Esa es la tarea. Esa es la tarea, ese es el tema de esta evaluación. Entonces, obviamente, ese tema es fundamental. Pero tiene que haber principalmente un respeto por las normas de la ortografía. ¿Ya? Entonces yo les comparto esa necesidad. Voy a hacer un poquito de silencio. Compañero,
apaguen su micrófono, por favor. Vamos a pasar, entonces, tío, mucha seriedad, mucho compromiso, también hágalo como ejercicio de relajación, ¿ah? De conexión consigo mismo, de preguntarse, ¿cómo me enfrento yo desde mi punto de vista, desde mi ser, a esta carrera, en este contexto tan especial que estamos viviendo todos? Segundo elemento de esta videoconferencia, y no menos importante, es, vamos a ver algunos elementos que tienen que ver con la comunicación oral. Me presento de inmediato. Esto es muy sucinto, pero les va a servir mucho para cuando hagamos la gran presentación de nuestro video, ¿ya? Por lo tanto, la comunicación oral, vamos a hablar de la comunicación humana. Bueno, este fenómeno, uno de los fenómenos más increíbles de la existencia humana, es la capacidad de comunicarnos. Pero no solamente comunicarnos con las palabras, sino también comunicarnos con los gestos, comunicarnos con la mirada, comunicarnos con las manos. Hoy día estamos coartados de comunicarnos físicamente. Por eso estamos también tan tristes, tan ansiosos, porque no podemos expresar nuestro amor o nuestro cariño o reconocimiento a las personas que amamos de la manera tan humana que significa tocarse. La comunicación humana es un intercambio de mensajes, opiniones, estados de ánimo, impresiones entre un emisor y un receptor, utilizando distintos recursos códigos. La comunicación fortalece nuestras relaciones sociales, enriquece a los implicados y, por supuesto, es uno de los principales medios de transmisión de la cultura. El proceso de la comunicación. La comunicación se lleva a cabo de acuerdo a un circuito. Desde un punto de vista técnico, se entiende por comunicación el hecho de que un determinado mensaje originado en el punto A llega al punto B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La comunicación implica la transmisión de una determinada información. Entonces, aquí está el circuito de la comunicación. Pongamos el circuito de la comunicación de la clase de comunicación con los estudiantes de técnico en rehabilitación de adicciones. Prevención y rehabilitación. En este caso, ¿quién está emitiendo? El emisor sería el profesor Juan Pablo Ortega. El receptor serían Jonathan, Constanza, Luisa, Areli, Sofía, Elia, Manuel, Oscar, Andrea, Mauricio, Cristóbal, Stephanie, Yasna, Marjorie. ¿Ya? Ellos son el receptor, las personas que reciben e interpretan el mensaje. Hay un código, en este caso, la lengua castellana, esta de muchos signos que al unirse se forman en un código. Nosotros lo sabemos descifrar, porque nos lo enseñaron culturalmente y a través del dispositivo principal de la cultura, que es la educación. Y aquí entre medio hay un mensaje, un contenido, ¿ya? Un contenido en el fondo duro, que es algunos conceptos de comunicación. El canal, en este caso, es la maravilla de la Internet. En otro caso podría haber sido un teléfono, antes podría haber sido una carta. En el principio de los años, las señales de humo. El contexto de este contexto es un contexto formal de una sala de clases virtual. ¿Se fijan? Esos son los componentes que ustedes tienen que tener presente cuando hagan su video. Que yo no solamente estoy solo, yo tengo que transmitir un mensaje a un receptor. Tengo que saber usar el código que el receptor sabe decodificar. Si yo me pongo a hablar ahora en inglés o en francés o en guaraní, ustedes seguramente no me van a entender todo.
Obviamente ustedes tienen algún manejo del inglés o del francés, pero no, yo me pongo a hablar en guaraní. Entonces, tengo que saber ubicarme a quién le mando el mensaje, tengo que usar un código, tengo que usar el canal apropiado, ocupar los canales. Entonces, cuando ustedes hagan su video, van a tener que tener conciencia que están ocupando un canal audiovisual. En un contexto, obviamente estamos en un contexto pedagógico, en un contexto de enseñanza. La comunicación oral es aquella en la que se nos transmiten ideas, conceptos, pensamientos, mensajes y en general todo tipo de información y conocimiento mediante la vía verbal articulada. Así, un diálogo entre dos personas, un discurso de un presidente son ejemplos y tipos de comunicación oral. Aquí están algunos tipos de comunicación oral. Tiene una comunicación oral verbal, como en el caso que estoy ejecutando yo, pero también estoy yo en este mismo instante haciendo una comunicación no verbal. Yo me trato de acercar a los alumnos, me trato de explicar, trato de mostrarme interesado. Es distinto sería si yo tuviera manos cruzadas. Ese es otro mensaje. Formas de comunicación son variadas. A la asamblea, imagínense una asamblea, una gran asamblea, por ejemplo, de estudiantes, una conferencia, que es más bien un formato periodístico, un debate, donde se exponen dos puntos de vista contradictorios, un discurso como el del presidente o de un obispo o de un galardoneado, un diálogo, dos personas, una entrevista, imagínense a una entrevistadora famosa, ¿no es cierto? No sé, puede ser como antes estaba Raquel Correa o la señora, la directora de CIPER, ¿no es cierto? Mónica González, entrevistando, exposición, como lo que estoy haciendo en este momento. Un foro, distintas opiniones, un panel donde cada uno da a conocer su punto de vista, y una reunión. Esas son formas de comunicación oral, junto con el seminario. Y la comunicación no verbal, que son los gestos, ¿no es cierto? El lenguaje corporal, que también dice mucho. Hay gente que en ese aspecto es muy receptiva de la comunicación. Hay gente que se maneja principalmente su comunicación es a través de los gestos, el lenguaje corporal. Aquí, por ejemplo, está la proxémica, que es la manera que tienen los más especialistas en semiótica en poder describir cómo se relacionan u organizan las entidades, o cómo se integra una persona a un grupo. ¿Ya? Por eso es muy importante. Ahí estamos viendo, por ejemplo, distinto una reunión familiar que una reunión donde está el director del colegio. ¿Ya? Aquí hay algunos tips para establecer una buena comunicación. Por supuesto, la credibilidad, que la persona que tengo al frente y que yo sea creíble a mis alumnos. Y que mi mensaje sea útil, que sirva para la vida. Y la claridad, que no me confunda, que no, si vengo a hablar de comunicación, no voy a terminar hablando de algoritmo o de matemática. Una continuidad y consistencia, ¿ya? Que esto esté relacionado, un tema con el otro, que no comience a hablar de las peras y después voy a terminar hablando de las manzanas. Una adecuación al medio, que mi discurso, mi lenguaje, obviamente, como esta comunicación se realiza en un contexto, tengo que adecuar al medio académico, al medio escolar. Y una disposición del auditorio. Obviamente aquí estamos en una circunstancia especial, pero si estoy en la sala de clases, a lo mejor sería más interesante poner la sala de clases en círculo, donde todos nos sintiéramos más iguales y no solamente ver solamente nucas. Por lo tanto, cuando hagamos nuestro video, tengamos en cuenta que hay un emisor, un receptor, un mensaje, un código, un canal y un contexto. Estos elementos los tienen que tener intelectualmente presentes. Bien. Hice este guión, ¿ya? Para elaborar el video. Así como hay una fórmula para escribir un texto, también hay una fórmula para elaborar el video.
Esto significa que ustedes tienen que tomar una hoja, hacer 3 paralelas, 3 columnas, y cada columna escribirle una etapa, un contenido y un tiempo. Esto se llama en comunicación audiovisual una escaleta. Entonces, primera etapa, presentación personal. ¿Qué corresponde? Aquí tú rellenas con tu nombre y tu carrera. Esto es como el guión, esto no se ve en el video, esto es el guión del video. ¿Cuánto tiempo dura? 1 minuto. Presentación del tema, objetivo, público objetivo e impacto. Entonces aquí tú pones el nombre del tema. El objetivo de mi trabajo es el siguiente. El público objetivo son los adolescentes. El impacto esperado, generar en los adolescentes una cultura preventiva del consumo de drogas y alcohol. ¿Cuánto va a durar esta presentación? 1 minuto, 30 segundos. Introducción a la temática del trabajo. Este trabajo se trata de los siguientes puntos. Punto 1, punto 2, punto 3, o elemento 1, elemento 2, o elemento 3. Ustedes le ponen el nombre. Vamos a dar a esto 1 minuto. Desarrollo de cada tema. Entonces, desarrollo de los puntos. Obviamente, cada punto va a tener sus subpuntos. Aquí vamos a ocupar ya 1, 2, 3, 4 minutos 30. Es como el grueso de la disertación. Las conclusiones. Un cierre con lo más importante visto en el desarrollo, 1 minuto, y una despedida, agradecimiento, o una despedida personal, o una pregunta que ustedes quieran dejar al auditorio, vamos a darle 30 segundos. Entonces, esta escaleta o este guión les puede servir para que ustedes puedan escribir y desarrollar el video que ustedes tienen que entregar el 12 de julio, para ir cerrando ya este ramo. Estudiantes. Profe, el tema de la tarea del video ya es para los últimos módulos, pues no para esto, ¿cierto? No, esto es un adelanto nomás. Para que, es que ya. yo lo tengo que adelantar para que sepan que mejor, porque si yo hago esto el próximo miércoles, van a decir, profe, es un poco tarde, ¿no es cierto? Porque igual hacer un video. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que tienen que tener? Tienen que conseguirse la persona que las vaya a grabar, si lo van a grabar ustedes mismos, si van a ponerle alguna parafernalia, disculpen la expresión, ¿no es cierto? Un esquema aquí atrás, ¿no es cierto? Un dibujo, ¿ya? Entonces, a ver si la próxima semana les puedo compartir un video donde hay una alumna de otro ramo que hizo un video bien bonito, por ejemplo, sobre la prevención del VIH. O sea, hay videos muy bonitos que hicieron los estudiantes, así, una parecía verdadero informe del tiempo, así, un apoyo, otros ocuparon pantallas verdes, etc. Bueno, obviamente es importante también el adorno, pero lo más fundamental, obviamente, es que ustedes puedan desarrollar sus temas, ustedes se puedan sentir tranquilos. Por eso yo les comienzo a dar este torpedo ahora, para que no se sientan así aprisionados la próxima semana, ¿verdad? Se vayan preparándose y sigan el mismo esquema de introducción, desarrollo y conclusión. El mismo esquema que van a hacer para escribir este lindo testamento, por decirlo así, de por qué están estudiando esta carrera en este tiempo tan especial, porque seguramente es muy importante para ustedes reflexionar y pensar qué estoy haciendo acá. ¿Alguien tenía una duda? Yo, profe. Caterina. Caterina. Profe, eso es en YouTube. Eso es en YouTube, ¿verdad? Sí, sí, importante. Ustedes lo pueden grabar y subir en YouTube. Me lo pueden enviar a través de un archivo MP4, sí. No me manden archivos tan distintos, tampoco soy tan computacional, ¿ya? O sea, en YouTube sí lo puedo, y si en YouTube lo publican, que sea en modo público, ¿ya? O sea, que sea, pero podemos... ¿Y para subirlo al aula puede ser con el enlace del YouTube? Sí, con el enlace, sí. ¿Sí? Con el enlace también alumna, sí. Ya, Hay profe, varias posibilidades. Ahora les pido que entonces desarrollen ahí su creatividad. Yo sé que los alumnos de NAC son sumamente creativos, ¿ya? Arely, espérate. ¿Sí? Consulta este Arely, video que las notas ya están puestas.
de los trabajos anteriores. Yo hoy día terminé de revisar la infografía. Mañana voy a revisar la carta. ¿Ya? Profe, consulta, este trabajo del video que vamos a hacer para entrega la próxima semana es relacionado al primer trabajo que hicimos, ¿cierto? Sí, a a la nuestro infografía preproyecto. y al preproyecto, sí. Preproyecto, Para que ya. no estén divagando por distintos temas, sino que se vayan concentrando porque ahí ya saben cuál es el público objetivo, cuál es el objetivo de trabajo, es muy importante, ¿no es cierto? El objetivo de mi trabajo es educar a la población en torno al uso o mal entendimiento de algunas drogas como recreativas. ¿Ya? Gracias, profe. ¿Ya? Voy a comunicarme con ustedes. ¿Ya? Mauricio Ulloa. Escríbame al correo, Mauricio. ¿Ya? J. Ortega. Perfecto, profe, muchas gracias. @enac.cl. ¿Ya? Ahí, para que ustedes, si tienen dudas, chicos, les ruego, por favor, yo voy a subir este material. ¿Ya? Voy a subir el material de la introducción, desarrollo y conclusión. Se los voy a enviar. ¿Ya? Se los voy a enviar por correo, para que estén atentos a los correos. Les voy a enviar las PPT, les voy a enviar esta PPT que ya contiene este guión para que hagan su video. Me interesa más que nada que ustedes no estén atosigados ni nerviosos, porque si no, si van a estar así, con miedo, no me sirve. El lenguaje oral, la comunicación oral es callar, convencer, ¿ya? Atraer a las personas, ser amables, estar alegres. ¿Ya? Profe, ¿Sí? lo del video, ¿para qué módulos viene siendo? Es para el último módulo, 8. Para el 8. ¿Ya? Ah, Bien. ya, profe, Así que, gracias. ¿ya? En este trabajo, por favor, concéntrense mucho en revisar las reglas de ortografía, especialmente la redacción. Vean, cuando va un punto final. Acabé una idea, un punto seguido, ¿no es cierto? Sigo con la misma idea, punto seguido. Si acabé un punto, punto final o punto aparte. ¿Ya? Las comas no llegan y pongan comas indiscriminadamente, tienen que tener un sentido. ¿Ya? Pongan la coma cuando, por ejemplo, van a enumerar. ¿Ya? Van a enumerar una serie de situaciones. En mi pieza hay un sombrero, un paraguas y una bicicleta. Coma. ¿Ah? Todo eso, coma. No indiscriminadamente. Antes de concluir una idea, una coma. Ahí. ¿Ya? Es cosa, no, si no voy a ir leyendo y voy a quedar... ¿no? Digan, tiene que ser fluido. Estudiantes, ¿algo más? Bien. Cualquier duda, consulta, por favor. Si ustedes saben de alumnos que tienen algún problema, de alguna enfermedad, ¿ya? Que a lo mejor últimamente no escribió su trabajo, por favor, ¿ya? Me lo hacen saber. Entonces, domingo 5, una historia muy del corazón, donde ustedes demuestren el amor, el interés que tienen por estudiar esta carrera, porque no solamente no es para hacerse millonario, es para desarrollar nuestra vocación. Eso sería por hoy, estudiantes. Les deseo una feliz noche, buen trabajo, pero mucho de profe, ustedes. gracias. ¿Ya? Gracias, profe. ánimo. Estén bien, chao, chao. Chao, Yo sé que compañeros. Buenas noches. Compañeros. hicieron trabajos muy lindos. Los felicito. Sigan así, Gracias. Chao, profe. chao, alumnos. Chao, profe. Gracias. Saludo para todos, compañeros. Chao, compañeros, cuídense. Gracias, profe. Hablamos por el WhatsApp. Ánimo, chiquillos.